Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa tarde de alabanza. Mi Señor, estamos aquí reunidos, Señor, para darte la gloria, la honra, para decirte, Señor, que te reconocemos como Dios, como Señor de nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por lo que has hecho en la vida de cada uno de nosotros, porque tú nos diste luz, Señor, cuando estábamos ciegos. Tú abriste nuestros oídos para que te podamos escuchar. Mi Señor, diste vida a nuestro espíritu para que tú pudiéramos sentir. Mi Señor, yo esta tarde te pido en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, hablando, que seas tú, Señor, redarguyendo, enderezando, que seas tú ablandando el corazón, doblándolo, martillándolo, a fin de que realmente podamos caminar como tú lo deseas, como está en tu corazón. Mi Señor, gracias porque sabemos que tú estás al pendiente de nosotros. Dice tu palabra que no nos quitas la mirada de encima y que todo lo que nos ocurre para nuestro bien. Mi Señor, gracias por lo que has hecho hasta el día de hoy y por lo que seguramente vas a hacer en cada uno de nosotros. Bendito seas y bendito sea tu santo nombre. Gracias por el dolor que padeciste en la cruz, por tu sangre derramada por cada uno de nosotros. Bendito seas. Ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto, Señor Jesús. Alabado sea tu santo nombre por siempre y para siempre. Amén y amén. Mis hermanos, pues qué bueno que esta tarde se encuentran aquí. Mis hermanos, pues estamos estudiando Primera de Tesalonicenses. ¿Tenemos personas nuevas el día de hoy? No. Pues mis hermanos, este mensaje se llama No apagues el fuego del Espíritu. Así se llama. Y pues yo dije, caray, pues la verdad es que tenemos casi 5 años aquí y nunca había pasado nada de esto, ¿verdad? Y ahorita en el día del culto y luego cuando empezó a pasar esto, pues yo vi cómo se llamaba el mensaje. Y sabes una cosa, yo tenía un mensaje, de hecho lo acabé casi a la 1 de la mañana, pero cuando me levanté como que era este. Yo dije, caray, pero bueno. Pues mi hermano, mi hermana, mira, vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12. ¿Y cómo se llama el mensaje? No apagues el fuego del Espíritu. ¿Se puede apagar? Sí, mi hermano, se puede apagar. Es más, mira, ¿qué fue lo que pasó ahorita? ¿Cómo lo apagaron? Con agua. Con agua. Bueno, pues ahorita vamos a ver
Porque nosotros, ya no Dios, porque el deseo de Dios es que todos seamos salvos y que vengamos al conocimiento de la verdad. Eso es lo que le dice a Timoteo. Pero nosotros podemos apagar el fuego de Cristo en nuestro corazón. Nosotros, cuando decidimos mal, cuando empezamos a caminar lejos de Dios. ¿Se puede apagar? Sí, mi hermano, se puede apagar, sin duda alguna. Y quiero que pongas atención porque mira, desde el versículo 12, del 12 al 13, te tengo que decir esto porque son unos bloques pequeños, pero en el versículo 12 y 13, el Espíritu Santo nos da las características del pastor de Dios. Uno, trabajan aún fatigados. Dos, conducen con su ejemplo de vida a la congregación. Tres, les advierten a las personas. Esto que yo estoy haciendo aquí, mi hermano, este mensaje es para advertirte a ti, a todos, incluso a mí mismo, de que se puede apagar el fuego de Dios. Y una vez que se apaga, mi hermano, una vez que se apaga, es posible que te pase lo que le pasó a Sansón. Él quiso otra vez quitarse las ligaduras, pero él no sabía que el Espíritu de Dios ya lo había abandonado. Entonces, mira, aquí en este versículo 12 y 13, si lo puedes poner en pantalla, no nada más nos dice el tipo de cuáles son las características del pastor, no. Nos dice el tipo de relación que debe tener la congregación con los pastores. ¿Cuál es? Nos deben conocer profundamente. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo? Si no me conoces, ¿cómo te puedo guiar con el ejemplo? ¿Cómo te puedo guiar con el ejemplo? Ustedes deben tenernos mucha estima y amor. Eso es lo que dice en el versículo 13. Mucha estima y amor. Pero no porque yo diga que soy pastor, no. Por causa de mi obra. En el griego, de mi trabajo, de mis hechos, de mis actos, de cómo vivo. Y a partir del versículo, al final de este versículo 13, cambia de tema el Espíritu Santo y nos habla de las actitudes que son una obligación entre la congregación, es decir, cómo se deben comportar aquí en la congregación, en la iglesia. Número 1, tratar de buscar la paz o vivir en paz. Número 14, ¿te acuerdas de este mensaje? Tenemos que advertir a los ociosos o a los holgazanes, dice la NBI. Tenemos que animar a los de poco ánimo, a los que nada les gusta, a los que nada quieren. Tienes que demostrar interés, tienes que ayudar a los frágiles. Y al final, mira, tenemos que ser pacientes. Pacientes con todos. Y decíamos que la paciencia es producto de la humildad y de la mansedumbre. Versículo 15. ¿Cuál debe ser el comportamiento entre los hermanos? Aquí lo dice. Que ninguno pague a otro mal por mal. Es decir, ¿se acuerdan de esa palabra? Mirad, asegúrense de que estemos practicando constantemente el perdón. Constantemente. Y después en el versículo 16, fíjate bien cómo va el Espíritu Santo. Versículo 16. Ahora el Espíritu Santo pasa de las actitudes en la iglesia a las actitudes personales, internas, espirituales de los que nos congregamos. Mira, estén por siempre felices. Y vimos muchas razones para estar felices. Muchas razones. Versículo 17. Tenemos que orar en todo tiempo. En todo tiempo.
Número 18, versículo 18. Tenemos que agradecerlo todo. ¿Te acuerdas de David? La vida de David, la vida de Abraham. Porque todo es por nuestro bien. Romanos 8:28. Y además en el versículo 18 nos dice que esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Mira versículo 19. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo se llama el mensaje? No apagues el fuego del Espíritu. Ahora el Espíritu Santo nos dice cómo debe ser nuestra relación, la de nosotros. Ya nos dijo con los pastores. Ya nos dijo cómo es entre nosotros. Ya nos dijo cómo debemos de ser espiritualmente nosotros. Y ahora pasa a cómo debe ser nuestra relación de cada uno de nosotros con Dios. Mira versículo 19. No apaguéis el espíritu. Es decir, ¿podemos apagarlo nosotros? Sí. Acá en Efesios 4:30 dice que nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo. ¿Sí te acuerdas cuándo? Cuando mentimos, cuando robamos, cuando tenemos ira, gritería, maledicencia. Cuando hablamos y en lugar de edificar, corrompemos o pudrimos. 4:30. Pero aquí dice, no apaguéis el espíritu. 20. No menospreciéis las profecías. 21. Examinadlo todo. Retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Regresa al versículo 19. Entonces mira, a partir de ahora vamos a ver el tipo de relación que Dios quiere que tengamos con Él. Y la primera cosa que es como una advertencia. Es como una advertencia. Versículo 19. No apaguéis al espíritu. Esa palabra en el original quiere decir extinguir o sofocar. O simplemente apagar. Podemos ir a Éxodo 19:18, por favor. Y sabes una cosa, Dios en toda la escritura es presentado precisamente como un fuego. Mira lo que dice aquí, Éxodo 19:18. Quiero que entiendas que esto depende de nosotros, totalmente de nosotros. Y lo que quiero que entiendas es que Satanás no tiene nada que ver. Porque si no diría, no dejes que Satanás apague el fuego del Espíritu. No. ¿Sí te fijas que somos nosotros? Mi hermano, mi hermana, de verdad que yo te animo. Una, a que continúes en el camino. Otra, a que te fijes qué camino están caminando tus pies. Porque qué tal que te vayas hoy. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bebés de meses se han ido. De 1 año, de 2 años. Mi hermano, mi hermana, mira Éxodo 19:18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él. Mira cómo descendió Jehová. En fuego. Y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. Ve al 24:17 de Éxodo, por favor. Entonces mira, es una advertencia. No dejes apagar el fuego del Espíritu. Porque podemos apagarlo nosotros, sí.
podemos apagar nosotros? ¿Podemos nosotros ahogar esa semilla? Sí. ¿Te acuerdas acá en Marcos cuando el sembrador sale a sembrar? La tercera persona, el tercer corazón donde cae la semilla. Hay una lucha entre las cosas del mundo y la palabra. Y dice literalmente que el gusto por el mundo, el gusto por el vicio, el gusto por los incrédulos, por las incrédulas, por todo eso, dice, entran y ahogan, asfixian la palabra. Mira lo que dice aquí, Éxodo 24:17. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Vea Éxodo 3:2, por favor. Mira a Jesucristo, el ángel de Jehová. Siempre que encontramos el ángel de Jehová, es lo que le llaman los teólogos una cristofanía, una aparición del mismo Cristo. Mira aquí en Éxodo 3:2, ¿te acuerdas cuando se le apareció a Moisés? Mira, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Podemos ir a Malaquías 3:2. Y mira, la verdad es que hoy pues había cientos de versículos, pero pues obviamente solamente es una parte muy pequeña para que tú puedas entender lo que dice el Espíritu Santo. Mira aquí cómo nos habla de Jesucristo. Malaquías 3:2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Y mira lo que es, cómo describe a Jesucristo. Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Podemos ir a Jeremías 23:29. Y mira cómo describe la palabra de Jehová. La palabra de Jehová. ¿Qué dice en Juan 1? ¿Quién es la palabra? Cristo. ¿Verdad que sí? Mira aquí Jeremías 23:29. ¿No es mi palabra como fuego? Dice Jehová. Y como martillo que quebranta la piedra. Mira, dice el mismo Dios que su palabra es como fuego. Pero también nos advierte que nosotros podemos apagar ese fuego, que nosotros podemos extinguir ese fuego. Dice que su palabra es como martillo, sí. Pero hay personas que endurecen tanto su corazón que ya parece diamante. Y un martillo a un diamante no le hace nada. Y de ese tipo de corazones va a estar lleno el infierno. Dios habla de un modo, no quieres. Dios habla de otro, no quieres. Y Dios te habla aquí y Dios te habla allá. Y Dios te habla en todos lados. Te habla en la iglesia. Te habla en la escritura. Ya no cuando la abres, cuando te llegan los versículos de repente. Te habla a través de los mismos incrédulos con los que estás, pero no quieres entender. La palabra increíble. ¿No es mi palabra como fuego? Podemos ir a Hechos 2:2, por favor. Y mira el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también, bueno, ya vimos que Jehová de los ejércitos es representado a través del fuego. Ya vimos que Jesucristo es representado a través del fuego. Ya vimos que su palabra, la palabra de Jehová, dice, es fuego. Ya vimos que la persona de Jesucristo, dice la Escritura que es fuego.
Y mira Hechos 2:2, el Espíritu Santo también está representado con fuego. Mira. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Te acuerdas lo que dijo una vez Jeremías? Cuando se cansó de que lo golpearan, se cansó que le hicieran tantas cosas. ¿Te acuerdas que él dijo, ya no quiero predicar? Dice, me voy a ir y me voy a olvidar de ti. Dice, pero sentía un fuego dentro de mí y no lo pude soportar. Pues es este fuego. Regresa por favor a Primera de Tesalonicenses 5:19. Entonces mira, cuando nos dice la Escritura, no apaguen, no sofoquen, no extingan al Espíritu, es cuando nos estamos alejando de todo lo que tiene que ver con Dios. Y es algo curioso, mi hermano, porque cuando nos alejamos de todo lo que tiene que ver con Dios, también nos alejamos de todas las personas que tienen que ver con Dios. Es lógico. Es lógico. Porque nosotros simple y sencillamente somos una extensión del amor y la misericordia de Dios. ¿Sabes una cosa que a mí me encanta? Por ejemplo, cuando convivimos, o por ejemplo en las noches con Jesús, y que yo oigo de repente que fulano y sutano, jóvenes o chavorrucos o quien sea, están platicando de la palabra. Y escuchas otra conversación y están platicando de la palabra. Y si tú dices, qué aburrido, pues así de aburrido va a ser el cielo. Acá en el infierno, pues ahí no va a ser aburrido. Ahí van a estar brinque y brinque por los calores. Cuando dice la palabra que es el crujido de dientes, en el original es esto. Se refiere a que las personas no van a tener alientos, ni siquiera para sacar un quejido. Y del dolor extremo, solamente los dientes mecánicamente van a estar haciendo este sonido. ¿Terrible? Sí, mi hermano. Por eso cuando la palabra nos dice, no apaguen, no sofoquen, no extingan al Espíritu Santo, más que una sugerencia, es una advertencia. Porque nosotros, nadie más, no le echemos la culpa a mamá, no le echemos la culpa a papá. Porque cuántas veces, pues tratamos de andar buscando culpables, tratamos de decir, no, pues es que fulano, es que sutano, es que me dice muy feo, es que me hace enojar, es que, no, mi hermano. La salvación es personal. Nosotros tenemos que aprender a tomar las decisiones correctas. ¿En base a qué? En base a la verdad de Dios. En base a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, mi hermano, mi hermana, aquí yo les predico la palabra. Y si tú te fijas, muchas de las cosas que se predican en esta casa, en esta congregación, no todas son para ustedes nada más. La mayoría también son para mí. Y te las tengo que predicar porque tú esas cosas que yo predico las tienes que ver en mí. Las tienes que ver en mí, pero también en ti. Y mira, cuando tú estás tratando de apagar el fuego del Espíritu, es porque tú te estás alejando en todos los sentidos de todo lo que es Dios. Así, literalmente. Literalmente. Y sabes que hay una sola manera
de que podamos apagar el fuego del Espíritu. Y además es la más efectiva. Hay una sola manera para apagar el fuego del Espíritu, y es muy efectiva. ¿Cuál? Que tú prestes oídos a todo lo que no es Dios. Que tú dediques tu tiempo a todo lo que no es Dios. Que tú de tu vida hagas las cosas y que no esté Dios por ningún lugar. Y sabes una cosa, mi hermano, mi hermana, tristemente yo te lo tengo que decir, porque muchas de las congregaciones cristianas que podemos ver, volteamos a ver una y volteamos a ver otra, muchas de las congregaciones cristianas por muchos años ya se han alejado de la palabra de Dios. Hace algunos años, mi hermano, mi hermana, pues yo estuve en una iglesia. Todavía Dios no me ponía de pastor. ¿Y sabes qué hicieron? Pues ahí yo me acuerdo que había un ministerio de danza. Había mujeres que se vestían de forma, la verdad, muy, muy bonita, con pandero y todo. Pero pues la iglesia no crecía. Y entonces, pues no faltó quien dijera, bueno, ¿y por qué en lugar de esos vestidos largos de organza bordada o tira bordada y panderos y toda la cosa, pues esas ya hay que quitarlas? Y ahora hay que poner unas jovencitas, ponerles unos pantalones de mezclilla bien atacados y unas blusitas blancas para llamar clientes, mi hermano, porque pues yo no le puedo llamar de otro modo. ¿Y qué crees? Que el pastor dice, ¡súrale! Madre mía. Mi hermano, mi hermana, desde hace muchos años, en esa misma iglesia, los jóvenes, el grupo de jóvenes solamente se dedicaba a pasear. Solamente. Y vamos a Netflix, o ¿cómo se llama acá en... No, Netflix no. Six Flags. Bueno, pues por ahí va. Por ahí va. Bueno, también se juntaban a ver el Netflix, pues. Pues. ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Te voy a decir algo. Cuando estamos en la palabra de Dios, la verdad es que nos olvidamos tanto del mundo. Esa es la realidad. Que pues se oye chistoso, pero sí, yo dije, no, pues el Netflix, yo me acordaba que por allí va. Y puros paseos y puros paseos y puros paseos. ¿Sabes por qué? Porque un día se juntaron y dijeron, casi no tenemos jóvenes. Si les predicamos la palabra van a decir, pues qué aburrido. Entonces no faltó un inteligente que dijera, pues vamos a llevarnos a pasear, albercas hoy. Vámonos allá, ¿dónde te dije? Six Flags. Hay otro lugar del Six Flags, hay otro en México que hay muchos juegos así de jóvenes. Más que ya no te digo porque ya ni me acuerdo. Total, que te voy a decir una cosa. Iban pasando los meses y yo, que era el del aseo con mi familia y que además era una iglesota bien grandota, yo le decía a mi esposa, oye, ¿y estos jóvenes, te puedes imaginar que un sábado lleguen a la iglesia a hacer aseo? Pues me fui de esa iglesia y me quedé con las ganas. Tiene años, mi hermano, años, que en las congregaciones ya se están metiendo psicólogos cristianos. Nomás imagínate, el Espíritu Santo que te dio vida, que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. El Espíritu Santo que es tu guía, que es el que te santifica, que es el que te revela la verdad de Dios, que es el que te da el corazón entendido, sabiduría.
pues no, ya no, se queda cortito. Porque tú ya tienes que ver al psicólogo cristiano. Y en muchos lados está eso. ¿Te puedes imaginar, por ejemplo, a Pablo? No más que como en ese tiempo no había psicólogos. ¿Te imaginas lo que le hubiera dicho un psicólogo a Pablo? Si Pablo le hubiera dicho, bueno, es que yo predico a un Dios resucitado. ¿Qué le hubiera dicho el psicólogo? Ahora, ¿qué le hubiera dicho el psicólogo cristiano? Te voy a decir una cosa. ¿Quién será más efectivo? ¿El Espíritu Santo o el psicólogo cristiano? Yo te aseguro que el psicólogo cristiano está igual que los psicólogos que están allá afuera. Porque nosotros no necesitamos más. No necesitamos más. ¿Nosotros podemos apagar el fuego del Espíritu? Sí, mi hermano. Nosotros mismos. ¿Cómo? Haciendo todo lo que no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Yo te he dicho que en una ocasión yo vi un pastor de esos, de Satanás, que se quitó el saco literal. Y dice, ¿quién quiere recibir el Espíritu Santo? Y muchos ignorantes, yo. Y se acercan al altar y él les hace con el saco, reciban al Espíritu Santo. Tumbadero de personas. Y ya cuando estaban en el piso, empezó. ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Yo te leí Juan 16. El principal ministerio del Espíritu Santo es, 1, convencerte de pecado. 1. 2, convencerte de la justicia perfecta de Jesucristo. Y que ese es el motivo por el cual está sentado a la derecha de Dios. Y que ese es el motivo por el cual un día nos va a juzgar Él mismo. Y número 3, nos convence de que viene un juicio para Satanás, para los que le sirven a Satanás y para este mundo. Ese es el principal ministerio del Espíritu Santo. Es nuestra guía, es nuestro ayudador, es muchas cosas que nada tienen que ver con eso. En otra ocasión, otro de esos. Yo en ese tiempo, mi hermano, no era pastor. En ese tiempo no era pastor. Y había muchos pastores ahí sentados, o de esos que se dicen pastores. Y en el altar dice él, ¿quién quiere recibir al Espíritu Santo? Y la bola de ignorantes. Y le hace así a la botella del agua. Y unos decían, ¡ay, yo no recibí! Y yo esperaba que alguno de ellos dijera, oiga, bájese de ahí. Ahí o despuesito, no, que le dijera algo. No, igual de contentos. ¿Sabes por qué? Porque después con el estudio diligente de la Biblia te das cuenta que no trabajan para Dios. Trabajan para Satanás. Y podemos ver sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Podemos apagar el fuego del Espíritu? Sí, mi hermano. Sí. Por eso es que siempre se les pide, hay que estar en la lectura. Porque muchas manifestaciones que decimos que son del Espíritu Santo no tienen nada que ver con el Espíritu Santo. Ahorita hay unos spots aquí que están diciendo, pues que va a haber una manifestación del Espíritu Santo, que asistas a la iglesia, que vayas dispuesto a recibir tu milagro. Madre mía, tu sanidad. Yo cuando oí que va a haber sanidades, yo digo, bueno, obviamente ya hablaron con el Espíritu Santo, ¿verdad? Para decirle, mira, a tales horas te quiero aquí. Porque dicen que va a haber una manifestación del Espíritu Santo y va a haber sanidades. ¿Por qué saliendo de ahí no se lo llevan al regional?
al ISSSTE, al seguro y a los hospitales que tú me digas. Porque yo digo que ahí hay más enfermos, ¿no? ¿Verdad que sí? Entonces, mi hermano, mi hermana, si te fijas cómo nada tiene que ver con el Espíritu Santo. ¿Sí te fijas? ¿Por qué? Porque ¿de qué le sirve a Dios o al Espíritu Santo sanar a una persona, ahorita sanarte, si te vas a morir en 4 años y de todos modos vas a pasar la eternidad en el infierno? ¿De qué le sirve? Dios no le interesa sanar a las personas. Dios le interesa salvar a las personas. Claro, que si ya tienes una relación con Él, pues también te puede sanar. Eso también, desde luego. Pero el pensamiento de Dios nunca es dar sanidad a las personas. Lo podemos ver en la Escritura. Ahora bien, suele suceder en alguna ocasión que sane a alguien, suele suceder, mi hermano. Y que debido a esa sanidad siga Dios, suele suceder. Pero no es un patrón. Entonces, ¿podemos apagar nosotros al Espíritu Santo? Sí, mi hermano. Ahora, yo no con esto te estoy diciendo que por culpa de esos ladrones o de esos mentirosos salidos del infierno, pues tú tengas excusa. No quiero decir eso. ¿Por qué? Porque también en 2 de Pedro capítulo 2 dice que también hay un propósito para los falsos maestros. Hay un propósito por parte de Dios. Y dices tú, ¿cuál es ese propósito? Entretener a los falsos cristianos. Así. Date una vuelta, mi hermano. Por ahí, 2 de Pedro capítulo 2. Pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como va entre vosotros falsos maestros. Y muchos seguirán sus disoluciones. Por avaricia harán mercadería. Entonces, el falso maestro también tiene un propósito. ¿Cuál es? Arrastrar, llevarse, entretener al falso cristiano. ¿Ya viste cómo es una bendición la palabra de Dios? Es una lámpara. Es una lámpara, mi hermano. Tú que estás aquí, no tienes por qué vivir mal, ni estar caminando un camino diferente que no es el del cielo. Si tú lo estás caminando, es porque tú quieres. Es porque tú quieres. Porque aquí hay toda la información para la gloria de Dios. El Espíritu Santo no se obtiene, es más, ni siquiera a base de una oración. ¿Cuántas veces decimos, que ore para que reciba el Espíritu Santo? No, mi hermano, no. Se obtiene solamente a través del arrepentimiento. ¿Podemos ir a Hechos 2:36? Por favor. Mira, después del día de Pentecostés, cuando pues reciben al Espíritu Santo, este es el final de la predicación del apóstol Pedro. Mira Hechos 2:36. Esta es la única manera que nosotros, las personas, recibimos al Espíritu Santo de Dios. Mira, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. No quiero que pierdas de vista que muchos de los que están escuchando vieron cómo crucificaron a Cristo. Porque fueron solamente días después de la crucifixión. Entonces no quiero que pierdas de vista que muchos de esos que vieron, que incluso participaron en la crucifixión de una o de otra manera, estaban aquí presentes en la predicación de Pablo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 37, es el final de su predicación, Aquí se convirtieron más de 3,000 personas. Al oír esto, toda la predicación, esto es el final de la predicación, pero es un poco larga. Al oír esto, se compungieron de corazón. Catanuso en el griego quiere decir perforar hasta atravesar. Quiere decir apuñalar. Entonces, después de la predicación de Pedro, ellos sintieron
que un puñal les atravesó su corazón. Se sintieron perforados. Fíjate bien la palabra que usa el griego. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? A Cristo, pues eso ya lo crucificamos. ¿Qué haremos? 38. Pedro les dijo: arrepentíos, metanoeo en el griego, cambien de actitud, cambien la manera de vivir, den la espalda al pecado. Eso quiere decir metanoeo. ¿Sabes qué sucede? Que la mayoría de las personas que están en las congregaciones quieren seguir viviendo su vida igual. Y ellos dicen: ay, pues Dios es bueno, Dios que me perdone, pero yo quiero vivir mi vida igual. Imposible. Simplemente, si tú piensas de esa manera, no te has arrepentido. Si tú piensas de esa manera, no ha sido atravesado tu corazón. Muchas de las personas quieren: no, que Dios me perdone, pero yo quiero seguir viviendo igual. No es posible. Esto fue lo que sucedió en personas que realmente doblaron su corazón delante de Dios. Yo, ¿sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Lo que a mí me pasó fue que yo empecé a servir en todos los sentidos en la obra de Dios, siempre, diariamente. Pero cuando yo empecé en la lectura, llegó el día, un día, que lloré por Cristo como si lo hubieran crucificado ayer. Algo atravesó mi corazón. Y eso fue lo que pasó en ellos. Cambiaron de actitud, les dice Pedro: cambien de actitud, cambien su manera de vivir, den la espalda al pecado. Lo que no quieren las personas es dar la espalda al pecado. Piensan que porque están sentados en una congregación ya están cumpliéndole a Diosito. No, no es Diosito, es Dios. Y estar sentado aquí no te garantiza absolutamente nada mientras no le des la espalda al pecado. Pedro les dijo: arrepentíos, den la espalda al pecado y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y mira, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios, el Señor nuestro Dios, llamare. Entonces mira, ¿qué es lo que sucede, mi hermano, mi hermana? Que cuando nosotros estamos apagando el fuego del Espíritu, le estamos dando la espalda a todo lo que tiene que ver con Dios, con Jehová de los ejércitos, con Jesucristo, con el Espíritu Santo, con su palabra. Le estamos echando agua. Le estamos echando agua. ¿Puedes ir a 2 de Pedro 1:21, por favor? El Espíritu Santo es el autor de las Escrituras. Es el autor de la Biblia. El Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Mira lo que dice aquí 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía es todo lo que encierra la Escritura, fue traída, fue soltada en el original por voluntad humana. No fueron las personas, no, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mi hermano, mi hermana, ¿sabes una cosa? Quiero que entiendas cuál es el proceso natural de las personas, porque luego a veces no lo entendemos. El proceso natural de las personas es que llegan a Cristo. El proceso natural en el crecimiento de un cristiano es que esté en la lectura. Ese es el proceso natural. Ahora bien, a veces hay personas que tardamos mucho en agarrar la lectura. Yo tardé 8 meses
Hay personas que tardan 1 año, hay personas que tardan 2, hay personas que tardan más años hasta que empiezan a tomar seriamente la lectura. Ahora bien, quiero que entiendas esto. El hecho de que agarren la lectura no quieren decir que ya son el apóstol Pablo. No, no te equivoques. No. Falta otro escalón. ¿Cuál es? Una vez que va habitando o que tú estás permitiendo que habite la palabra de Dios en tu corazón, pasa un tiempo, pueden pasar años. ¿Cuándo qué? Cuando tú empiezas a poner en práctica la palabra de Dios. Y entonces ya cuando empiezas a poner en práctica, pues entonces ya tu crecimiento pues ya es muy bueno. Ahora, ese proceso puede tardar muchos años. Sí, mi hermano. Hay cristianos de 15 años que no leen. Ahora, te voy a hacer una pregunta. Si no están en la lectura diariamente, ¿orarán? Pues no. Ahora, si no están en la lectura diariamente, ¿obedecerán? Pues menos. ¿Sí me entiendes? Entonces, ese es el proceso natural. Ahora bien, si tú no te encuentras en la lectura, mi hermano, mi hermana, no te estás llenando de Dios. Nuestro corazón tiene la forma de Jesucristo. Cuando tú te estás llenando de la palabra de Dios, estás vaciando el corazón de Jesucristo a tu corazón. Si no lo estás haciendo, mi hermano, mi hermana, pues es triste, pero nunca vas a estar fortalecido. Todas las cosas las quieres hacer tú. Todas las cosas las sigues y las estás haciendo tú. Las estás decidiendo tú. No con la óptica de Dios. No con los ojos de Dios. Vea 2 de Timoteo 3:16, por favor. Entonces, mira, mi hermano, mi hermana. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Mira lo que dice aquí. Fue escrita por el Espíritu Santo. 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura, toda completa. A mí me sorprende el griego. Toda es griego paz. ¿Y qué crees que quiere decir? Toda completa o en pedacitos. Es lo que quiere decir. El hebreo y el griego son los únicos idiomas del mundo que significan varias cosas. Los únicos, no hay otro idioma. Por ejemplo, en México, una sola palabra nomás es una cosa. En hebreo y en griego son varias cosas. Aquí dice toda o en partes. La escritura es inspirada por Dios. Y mira para qué es útil. Para enseñar, para redarguir, elenco en el griego, reprochar, reprender. Es decir, te dice, cada que abres la Biblia, te dice en lo que estás mal. Nos dice lo que estamos haciendo mal. Eso. Para corregir. Esa palabra en el griego quiere decir enderezar, rectificar, para instruir. Esa palabra instruir es interesante porque se usaba en el gimnasio para entrenar. Fíjate bien, la palabra de Dios sirve para que tú y yo seamos entrenados. ¿En qué? En justicia, en integridad. Siguiente versículo. Mira para lo que sirve. A fin, la finalidad, la meta es que el hombre de Dios sea perfecto. No te espantes. No te espantes. Artios en el griego, completo, capacitado, calificado. Si te fijas que no tiene nada que ver con perfecto. No. Simplemente que estés completo, entero, capacitado, calificado, enteramente preparado para toda buena
obra. Así de importante es la palabra de Dios. Tú estás viendo, esa palabra es fuego. Esa palabra es Cristo mismo, Juan 1. Y si tú estás empeñado en apagar la palabra de Dios, el fuego del Espíritu, estás empeñado en alejarte de todo lo que tiene que ver con Dios. ¿Se puede apagar? Sí, mi hermano. No te quepa duda. Se puede apagar. ¿Sabes por qué? Porque primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Dónde está la leche espiritual no adulterada? En la Biblia. Es lo único que da crecimiento al Hijo de Dios. Y si tú no te encuentras en la lectura, es muy sencillo. No puedes crecer. Muchos en las congregaciones están muriendo de inanición espiritual. Están empeñados en apagar el fuego del Espíritu. Te voy a decir una cosa. ¿Sí te fijaste en cuánto tiempo apagaron el fuego? Rápido. Si tú te fijas, fue rápido. Y nosotros no es rápido para la gloria de Dios. Nosotros es medio año, 1 año, 2 años. Cuando tú ahorita ya estás frío, cuando tú ahorita ya andas más en la carne que en el espíritu, no fue porque ayer te saliste de pata de perro, no. O porque te fuiste a la disco, o porque te fuiste a pecar, no. Es porque tienes 6 meses, es porque tienes 1 año, es porque tienes 1 año y medio que cambiaste tus actitudes, es porque tienes ya muchos días mal y empeorando. Por eso te digo, eso te debe de animar. Porque imagínate que tú apagaras el fuego del Espíritu, así como ellos, nomás echándole agua. Madre mía, pues ya nadie estuviéramos aquí. Entonces, esta palabra, mi hermano, mi hermana, precisamente, vamos a Ezequiel 36:27. Ezequiel 36:27. Esta palabra precisamente, mi hermano, es para que tú, es una palabra de amor. ¿Por qué? Porque pues tú sabes cómo está tu corazón. Tú lo sabes. Y yo lo puedo saber también. Muchas veces. ¿Es una palabra de advertencia? Sí, mi hermano. ¿Nosotros podemos apagar ese fuego del Espíritu? Sí. Mira el Espíritu Santo como única guía en la vida del Hijo de Dios. ¿Hay por aquí algún hijo de Dios? Pues la única guía. No hay otra, mi hermano. No hay otra. Mira. Ezequiel 36:27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Dice la palabra de Dios, Efesios 1:13, que cuando nosotros creemos, hemos creído la palabra verdadera del Evangelio, nosotros somos sellados por el Espíritu Santo de Dios de la promesa. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis, que camines, que te pasees. Mira, en mis estatutos. Ahora quiero que entiendas, cuando habita el Espíritu de Dios en tu corazón, andas, te paseas en sus estatutos. Número 2, guardas, obedeces sus preceptos. Número 3, pones por obra. Pones por obra. Romanos 8:14. ¿Me ayudas con el piano, Jo, por favor? Entonces, mira, ¿podemos nosotros apagar el fuego de Dios? Sí, mi hermano. Por eso es que tenemos que ser diligentes. Mira Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Este versículo es impresionante. Ahí te va. Si tú ahorita dices, a ver, ahorita. Si yo te hago una pregunta, ¿eres guiado por el Espíritu de Dios? Tú ahorita dices tú, no lo sé, no estoy seguro.
Pero te voy a decir cómo puedes saberlo. Voltea para atrás. El último año. Ve tus decisiones. Ve cómo te has comportado en tu casa, en tu trabajo, donde nadie te ve. Bueno, donde tú crees que nadie te ve. Porque aunque te escondas abajo del lavadero, decía mi hermana Esmeralda, ahí Dios te ve. Si tú volteas para atrás, ahí te das cuenta qué espíritu es el que te está guiando. Y entonces así luego dices tú, caray, pues entonces no es el Espíritu de Dios. ¿Sí me entiendes? Así fácilmente te puedes dar cuenta. Los últimos 6 meses, el último año. Ahora, si tú dices no es el Espíritu de Dios, pues rectifica. ¿Sabes por qué? Porque si Dios no ha atravesado tu corazón con su Santo Espíritu para bendición y para vida eterna, ¿sabes quién lo va a atravesar? Satanás. Para maldición y para perdición y confusión perpetua. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Y sabes qué? Es bien fácil. ¿Hay temor en tu corazón? Al futuro, a lo que pueda pasar, a las personas. Bien fácil, mi hermano. No habita Cristo ahí. Obvio, te falta alimento. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, Efesios 1:5, por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, querido papá, querido papito. Versículo 16. Mira lo que dice aquí, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio, te corrobora, te confirma a tu espíritu de que somos hijos de Dios. Mi hermano, mi hermana, por eso es tan importante que tú pongas atención, porque ¿sabes una cosa? A mí me emociona ver los versículos y decir consejos para mí, consejos para la congregación, consejos cómo se debe comportar la congregación, cómo debe ser en lo interno espiritualmente cada persona. Ahorita, cómo debemos relacionarnos con el Dios de la gloria. Y la primera orden, la advertencia es: no estés apagando el espíritu. Es decir, ¿lo podemos apagar? Sí, mi hermano, lo podemos apagar. Romanos 6:22. Mira la santificación como resultado, como prueba de que habita el Santo Espíritu de Dios en nuestro corazón. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, mas ahora que no sois hijos de Satanás, mas ahora que ya no estáis en tinieblas, es lo mismo. Mas ahora que ya no perteneces a la vida, a la familia de Satanás, mira lo que dice: ahora somos esclavos de Dios, siervos de Dios. Ahora mira lo que dice después: si hemos sido separados de Satanás, de las tinieblas, del pecado, ahora somos siervos, esclavos de Dios. Mira, ¿cuál es el fruto
la santificación. ¿Y cuál es tu fin? La vida eterna. La vida eterna. Primera de Tesalonicenses 5:19, por favor. Yo pensé que el mensaje estaba muy cortito y no lo voy a acabar. Hoy en la mañana que me levanté yo dije, ah, caray, pues yo ya tenía otro, y no cabe duda, mi hermano, cuando vi lo que sucedió y vi esto, yo dije, ay, Señor, no apaguen, no sofoquen, no extingan el fuego del Espíritu. ¿Sabes qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de Tesalónica? Ahora, no quiero que pierdas de vista que ellos en el capítulo 1 les dice, estamos completamente seguros de que fueron elegidos. ¿Te acuerdas? Sois cristianos modelos. Sirven hasta el apaleamiento. Su vida la viven que están esperando a Jesús. Te voy a hacer una pregunta. ¿Ellos necesitaban esta advertencia? Pues no. Bueno, no dice en los capítulos anteriores que se amaban en la congregación, pero que amaban para el norte, para el sur. Madre mía, se amaban profundamente. No lo ocupaban. Y sin embargo, se los está advirtiendo. Te voy a preguntar algo. ¿Qué nos advertiría a nosotros? ¿Qué nos diría? Si nos escribieron, bueno, ya una carta ya no, porque pues ya van a decir, si te mandara un WhatsApp del apóstol Pablo, ¿qué te diría? No manches. No manches. ¿Qué nos diría? ¿Sabes qué es lo que el apóstol Pablo les está diciendo? No se despeguen de lo que han aprendido. No se despeguen de lo que han oído. No se despeguen de la palabra de Dios. No se despeguen. No se despeguen de todo lo que tiene que ver con Dios. No se despeguen. Me faltó hablar de esa parte, porque Dios es un Dios celoso. No se despeguen, porque Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. Mira Deuteronomio 32:16. Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. Dice Santiago, fíjate lo que dice Santiago, que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros, ese Espíritu, Gálatas 4:6, que está en nuestro corazón, nos anhela celosamente. Es decir, está celoso por sus hijos. ¿Qué? Cuando tú eres bien celoso y andas con la chamaca o con el joven y por ahí alguien lo ve, ¿no te ha pasado que uno se ponen hasta enfrente? Eso es lo que dice aquí. Dios es celoso con sus hijos. Qué pensamiento tan hermoso. Mira, Deuteronomio 32:16. Lo que le está diciendo a la iglesia de Tesalónica es: no se despeguen de Dios, porque Dios es un Dios celoso. Dios cela a sus hijos. Hay padres también celosos. Todos conocemos esa palabra.
ni se hagan. Todos la conocemos. Mira aquí Deuteronomio 32:16. Le despertaron a celos. Es lo que Moisés le dice a Israel. Con los dioses ajenos lo provocaron a ira con abominaciones. Ve al 32:21, ahí mismo con el versículo 21. Miren lo que le dice Dios al pueblo de Israel. Mira, ellos, mira, me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Éxodo 34:14. Miren lo que dice aquí en Éxodo 34:14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso. O sea que es Dios de misericordia, Dios de amor, Dios de piedad, Dios grande, Dios fuerte, consejero, Padre eterno. También es celoso. Te voy a contar algo que tal vez te dé gracia. Hace tiempo, muchos años, yo fui con un hermano mío a que se cortara el pelo. Y iban con uno que estaba así estaba. Y entonces sienta mi hermano y empiezan a platicar. Eran amigos de toda la vida. Dice: oye, te he estado viniendo a buscar. ¿Tienes cerrado? Te voy a decir que le dijo: no, carnal, es que tengo que ir al gimnasio. Estaba así. Las pesas son bien celosas. ¿Sí te fijas cómo todos entendemos esa palabra? ¿Cuántas veces hemos dicho el negocio? No, es bien celoso. ¿Qué estás diciendo? Que si no estás pegado en el negocio, pues te van a volar las cosas. No va a crecer, te van a robar el dinero, X cosa. Pues eso, mi hermano, ese es el pensamiento del Espíritu Santo aquí. Dios, Jehová, su nombre es celoso. Dios, otra vez, ¿qué dice? Celoso es. Ahora, no quiero que pierdas de vista. Dices tú, Él es celoso. Ok. Por eso tenemos que estar pegados si queremos estar bien. Pero qué hermoso pensamiento, porque imagínate que alguien te quiera hacer mal, que alguien te quiera ofender, que alguien esté planeando hacerte tropezar. Dios es Dios celoso. ¿Qué crees que diga Él? Que diga: ay, sí, pues al fin ni me importa. No, Él es celoso. Si tal o cual cosa te está ocurriendo, no te quepa duda, pues es para ti. No te quepa duda. Satanás, no. Satanás no nos puede tocar. Entonces, eso es lo que le está diciendo. No apaguéis el fuego. No se despeguen de Dios. Dios es un Dios celoso. Celoso. Pero depende de nosotros no apagar el espíritu. Mis hermanos, pues ojalá que esta palabra pueda ayudarles a su crecimiento espiritual.